¿Cómo están amigos de Betel? Ya nos encontramos en comunicación desde el Reino Unido con el doctor Miklos Lukács. Él es profesor de la Universidad San Martín de Porres y vamos a hablar de un tema muy interesante porque recientemente pues se habla mucho de la red 5G y es cierto que existen pues teorías de la conspiración que dicen por ahí que se podría dispersar el coronavirus, pero hay un peligro de fondo real que es la vulneración a la privacidad de millones de personas en todo el mundo y el doctor nos va a explicar de qué se trata esto. Doctor, bienvenido a Betel. Hola Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Doctor, coméntenos qué relación tiene esta guerra por el 5G, ¿no? Entre China y Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? Que inició en el 2019 con el tema de Huawei, con la vulneración de los datos privados de millones de personas. Bueno, es un tema geopolíticamente complejo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es China ya tiene un sistema de vigilancia ciudadana totalmente establecido desde el año pasado, específicamente desde el 1 de noviembre del año pasado, cuando lanza oficialmente esta red 5G, el funcionamiento de la red 5G. Y la red 5G es simplemente una mejora sustancial sobre la actual red de comunicación que es la 4G. Las redes 5G tienen velocidades de transmisión y de volúmenes de información 100 veces superiores a las redes 4G. Pueden alcanzar picos por segundo de 20 gigabytes de transmisión de datos. Y ahora acá, bueno, en las redes 4G son claramente inferiores. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahorita es la instalación, por lo menos, de esta infraestructura de redes 5G alrededor del mundo. Ocurre lo siguiente, que estos sistemas de vigilancia, que en Occidente se presentan como sistemas amigables, ¿no? De recolección de data para, por ejemplo, combatir el coronavirus, para recoger información que nos permita identificar los focos de contagio, la dinámica de la pandemia, etcétera. En realidad también posan el mismo riesgo a nuestra privacidad y a nuestra seguridad, porque con el cuento de que se va a proteger a las personas de la propagación de este virus, lo que se le está pidiendo a la persona también es entregar información privada, es decir, que la persona permita el acceso a los proveedores de estos servicios, que son empresas privadas, pero que también tengan acceso a esta data el Estado para supuestamente protegernos. Y ahí ocurre un gran problema. Se está usando, desde mi perspectiva, el coronavirus o la pandemia como un pretexto para vulnerar nuestra privacidad accediendo a nuestra data privada. Y ahí lo pueden ver, por ejemplo, con esta última famosa encuesta que mandó la PCM a todos los celulares del país, a 40 millones de celulares en el Perú, que todos deben haber recibido una supuesta encuesta donde uno tenía que meter datos. Bueno, se dice que es temporal, pero en China ocurre, el paralelismo con China es necesario, porque en 2011 también, con el pretexto de que se tenía que mejorar el tráfico peatonal en ese país, se le pidió también a los ciudadanos que pasaran sus datos y finalmente, después de 9 años, lo que ya tenemos hoy en China es un sistema completo de vigilancia. Ahora, Huawei es la principal fabricante de infraestructura 5G en el mundo, con más o menos un 80% de la producción. Y también domina a nivel mundial los contratos para la provisión de redes 5G en el mundo. Sus competidores más cercanos son Ericsson y Nokia, pero ambas, ¿no? Sueca y finlandesa, no llegan a ocupar más o menos el 25-30% del total de contratos ya establecidos. Y el problema es que en Occidente se está llamando a la atención de esta intervención de Huawei, que se presenta como una empresa privada, pero Huawei en realidad es dependiente completamente del Partido Comunista Chino. Por lo tanto, no es que la información vaya a quedar solamente para Huawei, sino que el Partido Comunista Chino, a todas las empresas tecnológicas de ese país y a todas las empresas en general, les exige absoluta entrega y apertura de su base de datos. Así que no sería solamente para Huawei, sino también para el Partido Comunista Chino. Correcto, doctor. Ahora bien, por ejemplo, este tema de las corona apps, ¿no? Las corona apps que ya se utilizan en Europa para rastrear casos, son una caja de Pandora sobre este tema porque podrían abrir la posibilidad de que tus datos aparezcan en manos o de ciberdelincuentes o tal vez, si hablamos a un nivel más macro, a nivel de gobiernos, abriría las puertas al ciberespionaje
eh, de todas las formas posibles, ¿no? ¿Ha habido casos donde ya se haya detectado que se utilicen tecnologías móviles para espiar a gobiernos de Occidente por parte de China? Bueno, claro que sí, y no solamente es, bueno, con respecto a a las apps, vamos a empezar por eso. Las apps son la puerta de entrada para la violación de la intimidad de las personas, de su privacidad. La gente no tiene idea de cuánta información contiene su celular. Es mucho más que un diario privado. En ese celular uno tiene fotos, tiene conversaciones, tiene información de su empresa, tiene una serie de datos, ¿no? Que pueden vulnerar, que nadie le gustaría exponer. Entonces, se dice que el acceso a esa información con estas apps va a ser limitado solamente a cuestiones personales, pero lo que en realidad estamos viendo es que después ese acceso a la información se extiende. Una vez que uno abre la puerta de su celular, es mucho más fácil acceder al conjunto de información. Y esto también tiene que ver con el famoso Bluetooth, ¿no? Que es esta señal de Bluetooth que se activa y que, por ejemplo, en el Perú se está pidiendo que cuando uno entra a los supermercados active un Bluetooth de sus celulares para poder monitorar para poder geolocalizarlo con más precisión. Cuando uno habilita el Bluetooth, el celular se vuelve mucho más vulnerable a lo que tú hablas, a los hackeos y al robo de información privada. Por lo tanto, es una situación muy compleja porque, claro, a la gente se le dice, esto va a ser por tu bien, va a ser para el bien también de la comunidad, se le vende ese discurso, pero en realidad si se les dijera a las personas que lo que están entregando es su privacidad o que el riesgo a violar esa privacidad es muy alta, yo estoy seguro que mucha gente no habilitaría ese Bluetooth. Ahora, con respecto a cuál era la segunda parte que me habías Sí, le preguntaba si a nivel más macro han existido casos de ciberespionaje utilizando estas redes de comunicación, ¿no? Por parte de China hacia Occidente. Bueno, el ciberespionaje es una cuestión presente en todo momento. El ciberespionaje está ocurriendo ahora tanto de China como de Estados Unidos a China y en general en todo el mundo. El peor ciberespionaje es aquel que es voluntario. En el caso, y hablo particularmente de una aplicación muy conocida también en el Perú, que es TikTok. TikTok es una especie de Instagram que es muy utilizada en la gente joven. TikTok es propiedad de una empresa china. Nuevamente, esta empresa china es privada, pero el Partido Comunista tiene acceso directo a toda esta información. La Entonces cuestión la es gente que es privado en China, ¿no? Creo que no hay nada que pueda eh, funcionar sin estar vinculado al Partido Comunista. efectivamente, y ahí has hecho, gracias por tocar ese punto, ese es un punto muy importante porque en China el concepto de privacidad como lo conocemos en Occidente no existe. En China la privacidad como tal no existe. Y lo peor de todo es que los ciudadanos chinos no son conscientes de esa pérdida de su privacidad y de su libertad. Muchos de ellos están convencidos de que viven en una democracia, pero en Occidente sí valoramos esa privacidad, sí valoramos esa libertad, y lo que se está haciendo nuevamente en nombre del virus es violar, ¿no?, esa privacidad para someternos a un sistema de vigilancia y monitoreo constante a través de redes 5G e inteligencia artificial. Así es, doctor. Bueno, y esto no es exclusividad de China, sino propiamente Facebook ha sido denunciado hace no mucho por la utilización inadecuada de datos privados de millones de personas en todo el mundo. Así que tampoco podríamos escudar a las empresas de Occidente que también han jugado este triste juego de robar información. Doctor, para ir haciendo algunas conclusiones, Marcos Willett trabajó 33 años para el Centro de Escuchas británico perteneciente a los servicios secretos del Reino Unido y recientemente él declaró para la BBC que para ser una superpotencia del siglo XXI tiene que ser China o Estados Unidos la superpotencia digital. Entonces acá los intereses de fondo son la hegemonía sobre el mundo, ¿correcto, doctor? Es correcto. Y el principal activo, el principal, vamos a decir, el petróleo del siglo XXI es la información, es la data. Por lo tanto, en ese sentido, China tiene una ventaja sobre el resto de países porque al no haber libertades individuales, porque el Partido Comunista lo controla todo, y el Partido Comunista tiene acceso a 1.200 millones de personas a través de sus celulares, sin ningún contrapeso para acceder a esta información, los chinos están levantando están ganando, por lo menos en el aspecto de la información y de la recolección de esta data a los Estados Unidos. No solamente eso, China también es líder en las tecnologías de inteligencia artificial que permiten hacer uso de esta data, específicamente en lo que es reconocimiento facial, en lo que es reconocimiento de voz y de texto, y también en el uso de drones.
los chinos desarrollan esas tecnologías, a contraparte de los Estados Unidos que lideran en robótica, que lideran en automóviles autónomos que se manejan solos, y también en tecnología financiera de inteligencia artificial o fintech, ¿no? Pero sí, efectivamente, la lucha ahora es entre Estados Unidos y China por la supremacía tecnológica en redes 5G y en inteligencia artificial. Ujú. Sin embargo, doctor, aprovechando que usted está en el Reino Unido, eh, recientemente, justamente en el Reino Unido, ha habido una noticia que habla sobre que el gobierno, ¿no? del Reino Unido ha desechado a Huawei dentro de su red 5G, ¿no? ¿Tiene relación con esto o es otro motivo el que ha obligado No, al no, Reino Unido a hacer eso? directamente con lo que estamos hablando. Es simplemente una medida de seguridad nacional. El primer ministro Boris Johnson, su gobierno ha declarado que Huawei no va a ser proveedor de red 5G, o por lo menos en aspectos muy limitados, pero no de consumo masivo, justamente por esta no idea o no sospecha, sino por la certeza absoluta de que esta información de los británicos pasaría a ser parte también del gobierno del Partido Comunista Chino. Interesante, es decir, ya el tema dejó de ser una teoría de la conspiración para ser una realidad probada y comprobada a través de data dura y data honesta. ¿No, doctor? Porque cuando uno publica algunas cosas estas en redes, se empiezan los trolls a llover y a decirle, ¿no? Que estás generando Claro. pánico y una serie de comentarios que ahora vemos carecen de fundamento, ¿no? Porque son reales los datos Ujú. que se están ofreciendo. Sí, Doctor, para terminar, quisiera que nos comente, ya que estamos en el contexto de la pandemia, el rol paternalista de los gobiernos, por ejemplo en el nuestro, el peruano, ¿no? Que dice que te cuida, que te protege, al costo de que, por ejemplo, se puedan abrir bares, discotecas y no templos. En algún momento ya están entregando protocolos de apertura a estas organizaciones. Eh, eh, ¿Cómo juegan en pared, por ejemplo, con organizaciones como la ONU, las Naciones Unidas, para intentar acallar las voces opositoras o las voces disidentes respecto a las medidas que están tomando? Vizcarra estuvo hace algunos días en Arequipa y vemos que esas encuestas de popularidad distan son de la falsas, realidad abismalmente, ¿no? Cuando vemos a totalmente. médicos persiguiendo el carro presidencial, llorando y pidiendo que por favor vaya a visitar las carpas donde estaban aglomerados miles de peruanos hay aglomerados en hospitales, en carpas, expuestos al frío, ¿no? Entonces vemos que todo esto es una red que nos busca alejar de la realidad, doctor. Ujú. Bueno, es completamente cierto lo que dices. Aquí no hay ninguna teoría de conspiración. Lo que se está haciendo también no es novedad para, sobre todo para la comunidad evangélica del Perú, para la comunidad católica, es decir, para los cristianos. La opresión abierta a todas sus creencias y a todas sus instituciones, no de ahora, sino de años, con la imposición de la ideología de género, el aborto. Esto no es los famosos derechos LGTB, donde lo que se está haciendo es ni siquiera dar derechos, sino otorgar privilegios, y no solamente otorgar privilegios a grupos minoritarios, sino también en desmedro y con el costo de la destrucción de aquellas instituciones y aquellas prácticas religiosas que son parte de la fábrica, del tejido social del Perú. Entonces aquí no hay ninguna conspiración ni ninguna sospecha. Deliberadamente se está tratando de limitar al cristianismo en su influencia en los países, no solamente en Perú, esto es un fenómeno en todo Occidente, y los organismos supranacionales han sido siempre expertos en liderar estas iniciativas, porque gran parte de las políticas de género, de aborto, del medio ambiente, del LGTB, no son diseñadas por los ministerios nuestros, vienen ya empaquetadas desde Naciones Unidas para que sean implementadas a rajatabla en todos los países de manera estándar. Así que esto no es ninguna teoría de conspiración. Yo lo que digo es, hago un llamado a la gente o que no metan la cabeza en la arena, porque efectivamente los están pasando por encima. El gobierno no busca el bienestar del pueblo cristiano, lo que está buscando es la abolición del cristianismo abiertamente, y que espero que la gente entienda esto y despierte, porque haciéndose un lado, tapándose los ojos, no van a solucionar el problema. Ujú. Bien, doctor, por último, cuéntanos sobre el libro Pandemonium. Es un libro muy interesante. Ahora que hay tiempo en casa y que muchos están ahí, deberían aprovechar de descargarlo y leerlo, ¿no? Porque va a darle nuevas luces sobre esta pandemia y sus verdaderas intenciones. Así es, Manuel. En realidad, Pandemonium es un esfuerzo colectivo de 17 autores de 9 países de América Latina y Europa, y de Estados Unidos, donde damos una narrativa alternativa a la narrativa que nos ofrece tanto el gobierno en contubernio con los medios de prensa llenos de mermelada, como se dice en Perú. Entonces,
no se les está contando la verdad. En Pandemonium lo que hacemos es decirle a la gente con diferentes artículos que van desde el origen del virus, cuáles son los objetivos, cómo funciona la tecnología, cuál es la función del Estado en el control político de las personas, etcétera, etcétera. De autores de primer nivel está Francisco José Contreras de España, Agustín Laje de Argentina, Esther Parcañi de Hungría. Hay gente, Steven Mosher de los Estados Unidos. A mí me tocó escribir un capítulo sobre justamente el tema que hemos hablado ahora, inteligencia artificial y 5G. Entonces la gente va a poder tener una visión mucho más clara de lo que realmente está ocurriendo y que no crean lo que el cuento que se les está vendiendo. Entonces, de ahí te voy a facilitar el libro, la gente lo puede descargar gratuitamente y que lo difundan entre sus contactos y que obviamente si lo van a bajar, por favor léanlo, porque nada sirve que lo bajen si no lo van a leer. Sí, van a ocupar memoria más que otra cosa en los celulares. Así es. Tienen que Información es leerlo. poder, así que... ujú. Tienen que leerlo. Bien, doctor, muchas gracias por su tiempo y seguramente esta va a ser una de algunas otras conversaciones que tengamos para orientar al pueblo, ¿no? Sobre todo al pueblo peruano que en esta oportunidad ha sufrido pues el real efecto del liberal progresismo, ¿no? Que vivimos en nuestro Perú y la influencia de estas organizaciones multinacionales. De lo contrario, no seríamos el país con más casos por millón en la región, ¿no? Creo que solamente comparado con Chile, pero a nivel de muertes estamos mucho encima, mucho más por encima de este país. Doctor, muchas gracias. Listo, Manuel. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Lo invitamos a continuar con más noticias. Adelante, Keikrin.